Hola Erika, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miss. Bien. Qué bueno, me da gusto. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de hoy. ¿Recuerdan qué vimos la sesión pasada, chicos? Estábamos hablando del estudio de mercado internacional y Ok. que debían de existir estudios pues reales y fidedignos para poder hacer el estudio de mercado internacional y que los mercadólogos debían ser especialistas para poder realizar el estudio. Ok, ¿alguien más recuerda, chicos? ¿Alguien más recuerda? Bueno, yo me acuerdo que también vimos el caso, empezamos a ver el caso práctico de Walmart y también vimos el de KFC, vimos el videíto de KFC y estábamos viendo el caso práctico de Walmart, ¿cierto? ¿Alguien más? Estábamos viendo esos videos. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el caso práctico de Walmart y vamos a hacer algunos comentarios. Yo recuerdo que se les quedó una tareilla por ahí de investigar. ¿Alguien de ustedes investigó? Ay, la clasificación arancelaria. Mándeme. Ah, órale. ¿De hace cuánto tiempo es ¿Eras socio de? ¿A poco? Porque ahora ya es outsourcing, ¿no? Ahora ya es una empresa de fuera de Walmart que los contrata. Ah, sí, hay una interna. Ajá. Bueno, es que no sé, está raro porque dicen que es interno, pero son como que exterior, o sea, no son bien parte de. Bueno, ¿esta de hace cuánto es? Tenía yo 18, hace 7 años. No manches. ¿Y cómo te gustó trabajar ahí? No. ¿No? Es que nos está compartiendo Arturo su gafet de cuando trabajó en en la gran bodega. Ah, digo, en bodega, ¿verdad? Es cierto. Es que estoy batallando con la plataforma porque no me deja entrar. No. Con ese supongo que se checaba esa. Bueno, de todos modos aquí tengo mi material. Entonces, por eso es que estábamos aquí checando con Arturo. Y algo de lo que hemos comentado en la clase, ¿te suena que pasaba? Algo de lo que hemos comentado en la clase, ¿te suena a cuando trabajabas ahí? Pues sí, así como mencionaba de esa parte del que trata de ser de la pertenencia, no como trabajador, sino como si fuera un socio, relativamente, y ahora sí que el reconocimiento al esfuerzo, al trabajo. Ese modelo lo aplican también otras organizaciones, como ya habíamos dicho, ¿no? ¿Te tocó ver que hacían sus reuniones todas las mañanas? Sí. Por ejemplo, en Soriana se tocan una campanita y se abrazan. A las 8 de la mañana ellos ya están haciendo su reunión. Esos modelos de negocio son pues, como los que han copiado muchos. Aurrera inicialmente no pertenecía a Grupo Cifra, Walmart.
Sucede lo mismo que con otros modelos de negocio como McDonald's, con Burger King, o temas así, en el que pues copian ese modelo de negocio. Incluso el mismo en el que, voy a meter desde aquí, pero me sale la misma. Estoy batallando para entrar a la plataforma. Lourdes.alonso. No me deja entrar. Bueno, entro desde aquí. El caso es que es el mismo modelo de negocios en el que han copiado, por ejemplo, Comercial Mexicana, que ya no existe, ahora es Soriana. Y yo les decía que Comercial Mexicana fue el primer centro comercial que existía, o con el que se empezó en Puebla, y es el que está frente a la Universidad Madero. ¿Qué otro? Bueno, ya después, pues hoy no existe Comercial Mexicana, existe Soriana nada más, y bueno, pues es como han replicado el modelo. Igual Comercial Mexicana, bueno, ahora Soriana, replicó el mismo modelo de negocio de segmentar su mercado. ¿Por qué? Porque también tienen segmentado el mercado y tienen una tienda que vende artículos a lo mejor a precio no tan accesible, y a lo mejor con un costo un poquito más caro, pero es el mismo negocio. No sé a quién pertenezca Costco. ¿Ustedes saben a quién pertenece Costco? Bueno, pero Costco es como parecido al Sam's Club, ¿no? Entonces, pero bueno, son como modelos de negocio. Entonces, nadie, chicos, investigó lo que les pedí que buscaran. Yo busqué, incluso les puse un link en una de las pestañas de la plataforma de la UNI, para que nosotros pudiéramos ver qué son precisamente esta clasificación arancelaria. Vamos a continuar, dime. La clasificación arancelaria pues es como un código que se le da a las mercancías para determinar cuál es su función, su uso, y con ello que se pueda determinar si tienen que pagar aranceles, si tienen restricciones en ciertos países, o qué se debe cumplir para que puedan importarse de ciertos países, porque a veces cambia por los tratados de libre comercio. En cambia tienen pues ventajas, y en otros tienen más restricciones, pero está compuesto por varios números, y esos números, pues cuando uno los registra, digamos, en las aduanas, pues ya con eso las autoridades pueden saber qué tipo de mercancías son, qué productos son. Es correcto. La clasificación arancelaria es precisamente cómo se clasifican los productos que nosotros queremos comercializar hacia el exterior. Obviamente esa clasificación va determinando qué tipo de producto es, como dice Erika, y bueno, eso facilita el trabajo para quien hace todos los trámites y los movimientos de los productos hacia el exterior. Obviamente eso tiene todo que ver con investigación de mercados internacionales. ¿Por qué? Pues porque es como se mueven las compañías que buscan exportar sus productos hacia el mercado externo. Como dice Erika, ¿no? Por los tratados de libre comercio, por las políticas de determinado país. Entonces es cómo se va a clasificar un producto de acuerdo a las leyes del país al que va. Obviamente ahí tiene que ver las leyes del país del que va a salir y las leyes del país al que va a entrar, pero quien se tiene que apegar a toda la legalidad para poder hacer que su producto entre
a otro país, pues obviamente es el país que va a exportar, que va a sacar su producto. Entonces, es una parte muy, muy importante y es de las partes esenciales en cuanto a la clasificación de mercados a nivel pues internacional. Y de acuerdo a esta clasificación arancelaria es como se va viendo cómo se están regulando las restricciones arancelarias de cada país, qué producto sí puede exportarse, qué producto no puede exportarse. ¿Se acuerdan un poquito del video que vimos que nos hablaba de los productos que están prohibidos en algunos países y que en otros no? Como el huevito Kinder, ¿no? Que en Estados Unidos está prohibido y está prohibido, incluso decía el video, está prohibido desde antes de que fuera creado, porque hay una ley que prohíbe que haya juguetes de un tamaño, juguetes o artículos infantiles de tamaño muy pequeño por temas de seguridad de los niños. Bueno, ese producto está prohibido a lo mejor en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, pues a lo mejor no está prohibido y entonces, pues aquí se comercializa y se distribuye. Entonces aquí no tiene ninguna limitación arancelaria. Obviamente solo se pide que en su empaque tenga la restricción o tenga pues, la leyenda, tenga pues sí, ahí donde se apunta que no es apto para menores de determinada edad, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿alguien más buscó algo acerca de qué es la clasificación arancelaria, chicos? Miss, ¿Sí? como dato de la clasificación arancelaria, a nivel mundial se ocupan 8 dígitos. Es como en todos los países. Bueno, no en todos, porque hay algunos que no pertenecen, bueno, que no, sus productos no tienen clasificación arancelaria, pero en los países se ocupan 8 dígitos y en México ocupamos 10 dígitos. Los dos últimos dígitos son exclusivamente como estadístico, que genera todo lo que dice, o sea, genera estadísticas de balanza comercial, de qué es lo que más se está importando, lo que se está exportando, cómo se están moviendo los productos. Pero estos dos dígitos solo son exclusivamente para México. Ajá. De hecho, lo que está mencionando Erika es correcto y si ven en el blog que yo les compartí, que está en la plataforma y que es nos habla de qué es la clasificación arancelaria en México y nos habla de esos 10 dígitos, que justo es lo que nos está comentando Erika. Si ustedes ven, aquí tiene clasificación arancelaria en México y tiene estos 10 dígitos. ¿Sí pueden ver ya la pantalla que se está compartiendo, Erika? Sí. Ok, si se dan cuenta, este 95, 06, 32, 01, 00 nos habla de esa clasificación arancelaria. Obviamente por los dígitos que tiene cada producto, tú te puedes ir dando cuenta de dónde es. México, en esa clasificación arancelaria, utiliza 10 dígitos. Y aquí nos va diciendo a qué se refiere cada dígito, ¿no? Los impuestos, el capítulo, todos estos son regulaciones legales que cada país utiliza, de qué partida presupuestaria es, de qué subpartida presupuestaria es, el número de facturación y bueno, todas las regulaciones arancelarias. Aquí, por ejemplo, que es lo que mencionaba, ay, es que es aquí en mi otra computadora porque nunca pude entrar en la de la uni. Aquí, por ejemplo, nos dice qué es precisamente la clasificación arancelaria, que es lo que ya habíamos dicho. ¿Cómo podemos saber o cómo debes clasificar un producto de acuerdo a las leyes mexicanas? Eso obviamente le sirve al país, como les decía, que va a importar y que va a exportar. Y aquí nos da una definición, que es lo que ya habíamos dicho, que es la clasificación arancelaria, es esencial para comercializar algo hacia el exterior, hacia el mundo. Y bueno, por medio de ella se van a determinar cómo está regulada o qué restricciones tiene. Obviamente conforme ven el código van viendo de qué país es, porque los códigos, como dice Erika, son diferentes para cada país. Entonces, en temas de aranceles, de aduanas, de quien regula todo esto, cuando identifican un número de 10 dígitos, ¿a qué se referirá o de dónde saben que es ese producto? De México, porque esa clasificación arancelaria, que para quien sabe y tienen todo un manual de procedimientos y tienen todo un manual
logístico para saber cómo exportar, saben de qué capítulo es cada producto, es decir, el capítulo es a lo mejor un producto es de alimento, otro producto es de ropa, otro producto es de autopartes, es decir, cada numerito te va diciendo qué es. Si empieza con este numerito quiere decir que a lo mejor este producto es alimento, o a lo mejor este producto es un químico, o a lo mejor este producto es, no sé, un textil. Entonces ahí tú ya vas viendo, de acuerdo a lo que dice, o a lo que significa cada número, qué tipo de producto es, de qué partida presupuestaria, de qué subpartida presupuestaria, en qué momento se facturó, cuáles son ahí donde dice facturación, a lo mejor cuándo se va a facturar, cuándo se va a cobrar, todo eso. Y obviamente hay un catálogo para que quien va a exportar tenga esa nomenclatura, esos números, y sepa cómo estructurar. Y bueno, obviamente los van regulando para que se estructure ese número. Entonces, esa es la clasificación arancelaria. Muchas gracias, Erika. Este blog me gustó porque nos va explicando y habla de la clasificación arancelaria en nuestro país, ¿ok? Por eso aquí nos dice que aquí vamos a revisar a profundidad el tema de la clasificación arancelaria en nuestro país, cómo surgió, porque obviamente antes no había tanta restricción en cuanto a la clasificación arancelaria. Conforme se ha ido avanzando y conforme hemos ido moviéndonos, recuerden que hemos hablado mucho de que las sociedades son cambiantes y que de acuerdo a eso la industria y de acuerdo a eso el mercado y de acuerdo a eso la publicidad, pues se va moviendo. Entonces, obviamente antes no había tanta restricción arancelaria, no había tanta restricción con lo que tú podías pasar en un aeropuerto. Se ha ido modificando. ¿Ustedes saben en qué momento se empezó a revisar las maletas, por ejemplo, o por qué se empezaron a revisar? ¿Por el terrorismo? Por el terrorismo, porque hubo un loco que en algún momento hizo una extorsión. ¿No han visto ese video? No. Los voy a buscar. Cómo es que los aeropuertos empezaron a regular qué se subía al avión, cuál era tu portaequipaje, qué debía ir abajo, que te revisaran, que no pasaran cinturones, por ejemplo, o que todo eso, pues obviamente antes no había todo ese tipo de restricciones, pero conforme ha ido moviéndose pues la sociedad, las necesidades, el terrorismo, como en algún momento alguien pues decidió subir al avión con un maletín y después le indica a la azafata que tiene una bomba y que si no siguen todas y él le abre el maletín y efectivamente tiene una bomba, y como si no siguen todas las indicaciones que él les da, pues va a activar la bomba, y entonces hace pues una estafa, hacen una escala en un aeropuerto, le dan el dinero que él solicita, el vuelo vuelve a despegar, y pues empiezan a hacer como varias suposiciones de que a lo mejor la persona tenía conocimiento de vuelos, de cómo usar un paracaídas, porque en determinado momento, bajan a los frenes, se suben, y en determinado momento él se lanza con un paracaídas, pero con todo el dinero que había pedido, ¿no? Entonces, a partir de eso, me parece que fue como un poquito antes de los años 70 y fue un estadounidense. Ahorita se los busco y para que lo tengamos bien, para que lo veamos. Y bueno, conforme han ido cambiando las sociedades, pues es que se han ido poniendo más restricciones. A lo mejor este ejemplo de la estafa es como, no tiene nada que ver con los mercados internacionales, pero es un ejemplo de cómo los aeropuertos han empezado pues a poner más restricciones. Obviamente antes tú podías pasar alimentos, pasaban animales, pero eso empezó a tener impacto. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú traes de otro país una especie a otro país? Que traigas a lo mejor el animal que se te ocurra de un país a otro. Necesita tener papeles. Necesita tener permisos especiales, incluso con los alimentos. Incluso ahora son mucho más estrictos con los líquidos que pasas en el aeropuerto.
pero se llegó a esta regulación pues por todas las situaciones que se daban, incluso cuando pasaban alimentos o cuando pasaban especies de otros países, que en algún momento en algún país se llegaron a generar plagas, que a lo mejor puedes pasar algún tipo de líquido no permitido, que puedes pasar o que puedes generar algún tipo de enfermedad pasando alimentos, que en realidad pues se empezó a regular, pero si nosotros analizamos históricamente, muchas enfermedades han sido traídas de otros continentes y es por eso que se da esa regulación a los continentes destino, ¿ok? Y un ejemplo de ello, pues es que en nuestro país, por ejemplo, no existían enfermedades y que cuando empezó a haber migración de otros continentes, empezaron a existir algunas enfermedades. ¿Ustedes sabían eso? Por ejemplo, aquí no había ratas y cuando empieza a llegar la migración de otros continentes, se empieza a poblar de ratas, por ejemplo. ¿Pero eso a qué se debe? ¿Cómo fue que se pasó? Pues es que eso es milenario, literal, desde el descubrimiento de América, cuando todos llegan en barco, aquí no había sífilis y traen la sífilis. Aquí no había ratas y traen las ratas. Aquí no había varicela y traen varicela. De hecho, una pues son como enfermedades, es como el COVID, no había COVID. Y entonces, precisamente un ejemplo de esto es el COVID. Empiezan a cerrar todos los aeropuertos para que no pase una enfermedad a otro continente o a otro país. Entonces, es un ejemplo similar. Ahorita podemos tomar el de la pandemia, pero cuando el descubrimiento de América no traen a la crema innata de España. O sea, quien llega del otro, cuando le dan el permiso, cuando le dan la venia de poder venir a buscar la India, pues no le dan como que, ay, te vamos a dar a los mejores guerreros o te vamos a... No, le dan presos, exiliados, exconvictos y ellos son quienes vienen tripulando esos barcos y quienes llegan aquí. Obviamente, al ser presos, exconvictos, gente que a lo mejor estaba pues en la cárcel cumpliendo una condena, en aquel tiempo pues la sífilis era mortal, aquí no había varicela porque son enfermedades propias de otro lugar, llegan en barco y las traen aquí y obviamente se genera una epidemia y muchos nativos de aquí en ese entonces de prehispánicos murieron por ejemplo de varicela porque aquí no había varicela. Entonces esos son ejemplos, a lo mejor es como el comparativo de cómo es y por qué se ponen esas barreras arancelarias con alimentos, con líquidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a las barreras arancelarias, pues como lo mencionaba Erika, pues efectivamente para ello es que se generan todas estas restricciones. Y bueno, aquí viene un video, nada más que se los voy a volver a compartir, pero no le di compartir con audio y sonido, por eso lo quité. Vamos a ver un poquito el video y... ¿es este? No, esto no es esto. Vamos a ver el video que está en este blog. Este blog ustedes ya lo tienen en la plataforma, ya lo pueden ver en la plataforma, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a compartir. ¿Qué es la clasificación arancelaria? ¿Cómo puedo clasificar mi producto en México? ¿Qué necesito para obtener una correcta clasificación arancelaria de mi producto? Clasificación arancelaria incorrecta puede afectar severamente tu operación, pues se traduce en pérdida de tiempo, en costos excesivos que pueden ir hasta el 70% del valor de tu mercancía e incluso problemas legales con la autoridad. En este artículo queremos explicarte qué es una clasificación arancelaria, qué necesitas para poder obtener una correcta clasificación, cómo funciona esto en México y te explicaremos paso a paso el proceso para que puedas realizar tú mismo tu propia clasificación.
Además, te proporcionaremos un link en el que podrás encontrar más de 800 artículos ya clasificados. Al finalizar este artículo, tendrás claro cómo es que debes obtener una clasificación arancelaria y la importancia que esto conlleva. Ok, bueno. Después de ese video les muestra un link y bueno, aquí nos dice qué es la clasificación arancelaria, cuáles son sus objetivos, pero ya se ve. Su principal objetivo es precisamente clasificar y definir la mercancía y además de eso, bueno, identificar, por ejemplo, la importancia de la exportación del producto, cuáles son lo que ya hemos dicho, cuáles son las regulaciones y las restricciones no arancelarias, es decir, hay productos que no tienen restricción arancelaria, que pueden pasar libremente, hay otros productos que sí tienen alguna restricción arancelaria, como por ejemplo alimentos, químicos, determinar cuánto debe pagarse por pasar algún producto de acuerdo a los tratados de libre comercio, determinar las normas oficiales que deben cumplirse para que tu producto pueda salir. Obviamente eso depende de que tu producto cumpla con todas las normas oficiales mexicanas. Todas las organizaciones, todas las empresas o las compañías deben apegarse a estas regulaciones de las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, en cuanto a si son alimentos, si son químicos, si son manufacturados, si son artesanías, todo, hasta las artesanías. Por ejemplo, si vas a exportar café, que es de lo que más exportamos, pues obviamente ahí sí tiene muchas normas oficiales mexicanas que deben cumplirse, como qué, como certificaciones, como regulaciones sanitarias, regulaciones COFEPRIS, para que tú puedas exportar tu café. No es lo mismo a si tú quieres exportar a lo mejor zapatos, a lo mejor son menos las especificaciones que te piden para que tú puedas exportar tu producto. Pero, por ejemplo, se me ocurre con el café, te debes apegar a las normas oficiales mexicanas para tú poder exportar tu café. El producto debe cumplir con ciertos estándares de calidad, el producto debe tener ciertas normas sanitarias, debe tener registros sanitarios, registros en COFEPRIS, registros, me desconectó, muchos registros para poder ser exportado y aplicar y estar afiliados a los programas de comercio exterior, ¿ok? Bueno, además de todo esto, para que nosotros podamos o se pueda exportar, además de cumplir y apegarte con estas normas que te pide el país, pues también debes apegarte a las normas que te pide el otro país, ¿ok? Aquí creo que ya no se ve la pantalla, ¿verdad? Erika, ¿ya no la ves? No. Ok, bueno. Bueno, aquí esta parte del blog nos habla de cómo es que surgió o cómo es que empezó a establecerse las normas para poder hacer esta clasificación o esta regulación aduanera para que los productos pudieran salir. Entonces, bueno, dice, ¿cuándo comenzó a darse este intercambio de mercancías en comercio internacional entre países? Una vez que se empezó a dar este intercambio, pues es que se tuvo que establecer cuáles eran las reglas para poder regular que existiera este paso de mercancía a otro país y que no existiera conflicto entre naciones. Es por ello que empezó a darse esta clasificación o esta regulación arancelaria y también tuvo que empezar a codificarse las mercancías, que son estos números a los que hoy llegamos y los que mencionaba Erika. Se tuvieron que codificar y clasificar y obviamente hay un catálogo de clasificación para que se pueda realizar esta clasificación arancelaria y pudiera ser más fácil el intercambio de mercancías. Obviamente existe este catálogo para que exista y sea más fácil que se dé esta clasificación arancelaria. Aquí nos habla de que fue en 1947 cuando se empezaron a analizar las opciones en que todo, y bueno, también es importante mencionar que tuvo que haber como un consenso para poder hacer esta regulación arancelaria. Pero bueno, fue hasta 1947 que entre países empezaron a fomentar el comercio internacional. Y en 1994 se crea esta organización. Esta organización de aduanas es la que regula precisamente el paso de un producto de un país a otro país. Entonces, ¿ustedes sabían que existía esta Organización Mundial de Aduanas?
Bueno, Sí. entonces, ¿tú sí sabías, Erika? Ok. Entonces, si a ustedes les preguntan quién regula o quién empieza, pues sí, como a regular este comercio hacia otros países, pues inmediatamente ya vamos a identificar que hay una organización, que es la Organización Mundial de Aduanas, que es quien lo regula. Y bueno, México entró a esta Organización Mundial de Aduanas desde que se empezó a crear en 1988, ¿ok? Y bueno, nos habla de que en 1983 en Bruselas, pues se dio esta primera como reunión internacional donde se empezó a gestar y a dar forma a lo que hoy conocemos como esta Organización Mundial de Aduanas. Dice, el 14 de junio de 1983 en Bruselas se hizo un convenio internacional sobre el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Es decir, se reunieron todos para designar cómo se iba a codificar cada mercancía y entonces esa codificación habla de lo que les estoy comentando, ¿no? Todas estas mercancías van a pertenecer a esta codificación, todas estas mercancías a esta codificación, todas estas mercancías a esta codificación. Es decir, tuvo que haber un consenso y tuvo que haber una unificación de criterios para que todos los países que pertenecían a esta Organización Mundial de Aduanas tuvieran la misma, aparte, si no perteneces, bueno, todos pertenecen, pero si no perteneces a esta organización, no vas a tener esta codificación, no vas a tener como todos los lineamientos que se necesitan para que puedas comercializar hacia el exterior. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, algo que quieras comentar, Erika? No sé quién más se conectó el día de hoy, no veo. No, Miss, todo bien. Ok, bueno. Entonces, aquí, chicos, en el salón, ¿tienen dudas? No. Esa clasificación que yo les comento es esta, pero creo que se ve muy pequeñita. ¿Cómo fue que hice tan chiquito esto? Ok. Esa clasificación arancelaria es la que les he estado comentando, ¿no? Clasificación arancelaria, animales vivos. ¿Ustedes sabían que podían pasar, o sea, que podían pasar animales vivos de un país a otro? Pues sí, pero no es como nos lo imaginamos cuando la señora de las lomas quiere pasar a su perrito y lo pone enjaulado y va abajo. Hay otra, es decir, depende a qué se dedique el mercado, la organización, puedes pasar animales vivos de un país a otro, con lo que se comercializa mucho, precisamente por eso viene el ejemplo de la vaquita, ¿no? Puedes comercializar animales vivos. Si tú vas a comercializar un animal vivo, tienes una clasificación arancelaria, es decir, tienes un numerito, pero si tú lo que vas a comercializar es un producto de ese animalito, bueno, tienes otra clasificación arancelaria. Si lo que tú vas a comercializar es la piel de la vaca, tienes un numerito diferente. Pero si tú ya vas a comercializar la piel de la vaca procesada en una chamarra o en unos zapatos o en un portafolio, tienes otra clasificación arancelaria. De tal manera que esta clasificación pues obviamente es inmensa, porque la cantidad de productos que se comercializan hacia el exterior, pues obviamente son muchos. Obviamente mucha gente tienes más limitantes en cuanto a lo que tú vas a comercializar. ¿Qué creen que sea más fácil comercializar? ¿Una chamarra de piel o una chamarra imitación piel? Una chamarra imitación. Pues claro, entonces ahí los costos empiezan a variar y empiezan a cambiar las regulaciones sanitarias. Obviamente una chamarra imitación piel no tiene tantas regulaciones sanitarias, etcétera, etcétera. Todas esas clasificaciones existen. Aquí nos dice que existe un esquema armonizado para designar y codificar cómo se van a clasificar esas mercancías. Para nosotros está conforme al artículo 3 del convenio del sistema armonizado, es decir, de quién regula esto. ¿Ok? Viene así, este documento viene así. Las reglas generales de cómo se va a clasificar. Las secciones, es decir, puede haber una sección que incluya este tipo de artículos, ¿no? O puede haber una sección donde se hable de textiles y sus derivados, o puede una sección donde hable de productos de origen animal y sus derivados. A eso se refieren las secciones, bueno, los capítulos,
las partidas, las subpartidas, las notas legales y la sección de los capítulos, pues también legales, qué normatividad, a qué secretaría, quién regula, qué normas oficiales deben estar regulando esto, las subpartidas, las notas explicativas y, bueno, la merciología. ¿Quién me ayuda a leer este punto de la merciología? Es una ciencia, pero bueno, vas. A ver, merciología. Otro de los temas esenciales para poder entender la clasificación arancelaria es la merciología, definida como la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todos los casos muebles, susceptibles y no de comercio, y conforme a ella su clasificación arancelaria. La merciología tiene 3 preguntas esenciales mínimas que deben responderse para poder tener una aplicación adecuada a la clasificación arancelaria. 1. ¿Qué es? Esta pregunta nos aportará una respuesta con conceptos o definiciones de lo que son las mercancías que se quieren comercializar. 2. ¿Para qué sirve? La respuesta a esta pregunta deberá referirse a la función que desempeñará el producto a clasificarse. 3. ¿De qué está hecho? Ok. Hará referencia a la materia constitutiva del producto. Ok, ¿para qué nos sirve esto? La merciología. ¿Habían escuchado el término? Es un término muy utilizado en comercio internacional y aduanas. A lo mejor Erika sí estaba más familiarizada. Ella es comercio exterior. ¿Tú eres de comercio, Fanny? ¿O de administración? Administración. Y Erika es de comercio. Viri, no sé si tú, no recuerdo si Viri es de comercio o de administración. Administración también. Bueno, la merciología es un término muy utilizado en comercio internacional, en temas aduanales, ¿ok? ¿Qué entendieron con esto que leyó Arturo de la merciología? O sea, es una ciencia. En temas aduanales es del día a día, lo escuchan en el día a día. ¿Esta ciencia qué hace? ¿Qué entendieron? ¿Qué es lo que tú entendiste de lo que leíste, Arturo? Que nos ayuda a, por así decirlo, como clasificar tanto en qué es, para qué sirve y ¿cómo se llama? ¿Está abajo? ¿De qué está hecho? Ajá, de qué está hecho. Así que para tener una clasificación y un orden mediante sus características del producto. Por eso nos dice que estudia la naturaleza o el origen, la composición o función de todas las cosas que se mueven. O sea, por eso dice, de todas las cosas muebles, susceptibles o no de comercio, y conforme a ella es que hacen su clasificación arancelaria. Obviamente, ¿qué es? Pues hay, sobre todo hoy en día, donde puede haber muchos artículos que a lo mejor nosotros no conocemos o no estamos familiarizados con ellos, pero las preguntas básicas son: ¿qué es? ¿Para qué me sirve y de qué está hecho? La pregunta clave para hacer la clasificación arancelaria es el de qué está hecho. De acuerdo a de qué está hecho un producto, es que pueden hacer esa clasificación arancelaria, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. Bueno, hemos dicho hasta aquí que la clasificación arancelaria es cómo vas clasificando tus productos, que hay muchas leyes que los regulan. Una de ellas es la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Obviamente esta ley lo que hace es ver cuántos son los impuestos que a ti te cuesta para sacar un producto hacia otro país. Obviamente esta Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación también regula cuánto cuesta que un producto venga de otro país a este país. ¿Ok? Por eso dice aquí que profundizando en el ámbito nacional de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, este es el instrumento jurídico que va a regular o que va a definir las políticas de comercio para que un producto salga o para que un producto entre a nuestro país. ¿Ok? Por eso dice aquí, define la política comercial de nuestro país, permite identificar los impuestos a la exportación y a la importación de mercancías. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Si lo vemos abreviado, dice la LIGIE,
es precisamente, es la base para la generación de las estadísticas del comercio exterior, ¿ok? ¿Qué es lo que, bueno, obviamente en esta ley, como todas las leyes, está regulada, hay muchos artículos que nosotros podemos ver ahí, y es a la que se van a pegar quienes quieren exportar un artículo o un producto para ver que se cumpla y que esté apegado a toda esta normatividad. A lo mejor cuando nosotros queremos, ¿ustedes conocen a alguien que realice trabajo de exportación? ¿No? Bueno, ok. En esta ley es donde nos habla de costos, de artículos, de tarifas, de fracciones de la ley, cuáles son las tarifas que están determinadas para exportar un producto. Obviamente depende de la clasificación del producto que tu tarifa va a variar. Sobre todo son más restrictivos con los productos de origen animal, ¿ok? Aquí nos habla, por ejemplo, y nos da una explicación, que es el numerito que venía arriba, de cómo está compuesto, ¿ok? Y el NICO es el número de información comercial, a eso se refiere este que dice NICO. Bueno, no sé si ustedes lo ven, pero aquí nos dice el capítulo, la partida, la subpartida, la fracción y el NICO. Si ustedes me dicen, ¿y qué es el NICO? Pues es el número que tiene toda la información comercial o número de identificación comercial. Entonces, en ese NICO, pues nos habla de toda la información referente a ese producto y que tiene que ver pues con esa información comercial. Ok, dice, bueno, dice además, a partir de que se publicó esta ley que mencionábamos allá arriba en diciembre de 2020, entraron en vigor en México los números de información comercial o conocidos como NICOs. Si ustedes les preguntan en cuanto a comercio internacional o comercio exterior, ¿qué es el NICO? Pues ya sabemos que es el número de información comercial y que nos dice que son el quinto par de dígitos adicionados a la fracción arancelaria. Son esos 10 dígitos o lo que completa esos 10 dígitos que nos mencionaba Erika. Aquí nos dice que la alineación conforme al sistema de clasificación es pues ahora más moderno y es utilizado por países como Estados Unidos y Canadá. Esta clasificación arancelaria es una identificación de mercancías que obviamente es más rápida porque ya tienen estipulado ahí, de acuerdo a ese número, cómo se está clasificando pues esa mercancía, facilita las solicitudes para la creación de los o modificación de estos números de identificación comercial. Aquí nos muestra un ejemplo. Si ustedes quieren meterse a este blog e irle buscando, pues van a encontrar mucha información. Este es un ejemplo de cómo se hace una ficha descriptiva de la información arancelaria. ¿Ustedes habían oído hablar de las fichas descriptivas, chicos? ¿O la ficha técnica? Ajá. ¿Qué son, chicos? Es esa ficha con las características de aquel producto, tanto ¿cómo se llama? Tanto sus restricciones como sus cualidades. Y ahí nos va diciendo peso, bueno, en una ficha técnica nos dice el peso, el grosor, el espesor, para qué sirve, qué porcentaje de qué material tiene, qué porcentaje de otro material tiene, si es hipoalergénico, si no es hipoalergénico. Bueno, pues esta clasificación arancelaria nos muestra también una fichita. Esta que ustedes ven aquí, pues es un ejemplo. ¿Quién me podría describir esta clasificación que tenemos aquí? Si ustedes la ven, si trabajaran en una aduana y tuvieran esta fichita, ¿qué les estaría diciendo esta fichita? Nos dice a qué pertenece, qué es, de qué siendo introducida al país, porque al final donde dice la fracción, o sea, la fracción es lo que va a determinar finalmente qué es lo que, pues qué es lo que es. O sea, es decir, si es un animal vivo, por eso se ubica en la sección. Con la partida, pues es un caballo. La clasificación arancelaria va de lo más simple a lo más complejo, entonces por eso empieza en la sección que es animales, luego que es un caballo, es un asno, y luego ya reproducción y finalmente la fracción,
que es un de raza pura. Entonces, eso es determinar qué es lo que es finalmente ese producto. Ok, es correcto, Erika. Y sí, como tú dices, va de lo más sencillo a lo más complejo, porque si tú te das cuenta, conforme va sección 1, dice capítulo 01, y al final vemos el número de la clasificación arancelaria y vemos cómo se va formando con todos estos. Obviamente la sección 1 de esta clasificación arancelaria, en la sección 1 lo que vamos a encontrar son animales vivos y productos del reino animal. Obviamente va a haber la sección 1, donde a lo mejor podemos tener un producto, pero a lo mejor el capítulo no va a ser el mismo. El capítulo va variando. En la sección 1 ya sabemos que vamos a encontrar animales vivos, productos del reino animal, y que dentro del capítulo 1 están animales vivos, pero a lo mejor el capítulo 2 de la sección 1 se refiere a productos derivados, ¿no? Se me ocurre, no me sé la clasificación obviamente, pero por eso existe la clasificación arancelaria, para que se vaya haciendo todo esto. Entonces la sección 1 se refiere a animales vivos, productos del reino animal. En el capítulo 1 están animales vivos. Es el mismo ejemplo de la vaquita, ¿no? Donde obviamente la clasificación arancelaria del ejemplo que veíamos antes, pues va a variar, porque ahí no son, bueno, ahí fuimos viendo cómo se puede clasificar desde animales vivos, productos derivados del reino animal o de animales vivos. Por ejemplo, en la partida 0101, esta partida se refiere a caballos, asnos, mulas, burdeganos vivos, caballos, pero a lo mejor hay otra partida que también pertenece a la sección 1 de animales vivos y productos del reino animal, pero va a haber otra partida que no pertenezca a la clasificación de caballos, burros y mulas, que pertenezca a la partida 01, 02, y sea pues a lo mejor otra clasificación de animales. La subpartida es productores de raza pura, porque a lo mejor este caballito lo van a ocupar, no sé, para un... ¿cómo se llaman estos lugares donde hay caballos? Para un establo, para un... Ay, una granja, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es, a lo mejor van a producir animales de raza pura y se van a dedicar a cuidar y a que este animalito produzca. A lo mejor no lo van a utilizar para alimentos, sino como dice Arturo, en una granja, ¿no? A lo mejor en la fracción 01012101 dice reproductores de raza pura, que es lo que yo les decía. A lo mejor este animalito lo van a utilizar, pues, simplemente para un criadero de más caballos, ¿no? Y entonces, por eso dice aquí reproductores de raza pura. Y entonces ya el número de información comercial, pues ya nos da esos 10 dígitos, ¿ok? Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario, algo que quieran comentar, chicos? Espero que no se les haya hecho aburrido y que les haya parecido interesante lo que se refiere a la clasificación arancelaria, ¿ok? Aquí nos habla de que es muy importante saber que para la correcta interpretación de las tarifas, de los impuestos generales de importación o de exportación, pues se debe tomar en cuenta todos los temas legales nacionales, bueno, y también los internacionales, y obviamente estar apegados a esas notas legales en cuanto a las secciones, las partidas, las subpartidas. El tema de la clasificación arancelaria es como toda una estructura y es como se mueve el comercio internacional en aduanas, en aeropuertos, para exportar un producto o para importar un producto, pues obviamente cada país debe tener su normatividad y sus reglas, ¿ok? Entonces, nos quedan 6 minutos de clase, chicos. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? Les busco el video, ya, porque ya no nos va a dar tiempo, nos quedan 6 minutos. Les busco el video de cómo se empezaron a poner tantas regulaciones en los aeropuertos y por qué, y lo vemos el lunes sí hay clases, sí, ¿verdad? Es que el sábado no hay clases, sí, el sábado sí doy clase, y mis cabras se van al monte y ya no vuelven, se me van las cabras. Entonces el lunes vemos ese video, y bueno, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy?
Fanny, Arturo. Lo de estas clasificaciones, o sea, sí sabía que había como unas restricciones, pero no sabía como tal, que igual tenían esa como clasificación así que por una serie de números, una codificación. Ok. ¿A ti qué te gustó y qué no te gustó, Fanny? Bueno, igual a mí, yo no pude investigar la tarea porque no tiene, pero igual yo también como que no sabía muy bien cómo es que clasifican a los productos, más que nada sobre esos 10 méritos, que cada uno tiene, cada número significa como algo, y pues tampoco sabía cómo, del aeropuerto, cómo es que fue que por eso empezaron a poner como más reglas. Ujú. Eso fue en cuanto a pasajeros, pero bueno, hay muchos ejemplos cómo empezaron cada vez a haber más barreras arancelarias. Obviamente hay una clasificación arancelaria inmensa, inmensa, porque se puede exportar cualquier cosa que ustedes se imaginen. Se puede exportar lápices, plumones, ropa, zapatos, animales vivos, productos derivados de reino animal, mesas, madera, pues no, en cuanto a órganos, me parece que no, no lo sé. Es más fácil que trasladen a un paciente a otro país a que se exporte un órgano por las medidas sanitarias que se deben tener para conservar el órgano, porque aparte nosotros pensamos que efectivamente meten el órgano en la hielera y lo mandan en helicóptero, ¿no? Pero debe tener muchas regulaciones sanitarias un órgano para poder, entonces es más fácil que trasladen al paciente a que trasladen el órgano, desde lo que yo sé. Pero y hablando de esto, ¿es verdad que transbordan o hacen cambio porque según de los caballos sale el maquillaje? Ah, pero es que el tema como de los caballos, es que en cuanto a maquillaje y a la industria cosmética, cada vez está habiendo más regulaciones para que se elimine el experimentar con animales. Incluso de eso depende, ¿no? Muchos, por ejemplo, los perfumes que a lo mejor tienen algún grado o que experimentan con animales en pruebas alérgicas, o que a lo mejor, yo no lo sé, pero según los perfumes tenían como orina de algún animal para tener el fijador, o que en los animalitos hacen pruebas en piel para ver si resultan dañinos para la piel, o para ver cuánto perdura el color, y a lo mejor pues el animalito pues en el intento muere, ¿no? Entonces, no sé si se refiere a eso tu pregunta, y cada vez hay más restricciones en cuanto a la regulación en la industria cosmética, no solo para exportar, sino para fabricar, porque cada vez creo que se está litigando más para el tema de que no se experimente con animales para crear cosméticos. La industria de los cosméticos, los shampoos, los desodorantes, maquillaje, sombras labiales, y ya tú puedes buscar en la parte de atrás de tu producto si experimenta o no con animales. Tienen un conejito. Y entonces ya ahí tú ves que no experimentan con animales. Erika y Viri, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy, chicas? Pues a mí todo, es mi área, entonces siempre me parece interesantes estos temas. Sí, está padre, porque de verdad es todo un mundo cómo es que se hace esa clasificación. O sea, hay clasificación para floreros, para madera, para todo, o sea, pero literal es un mundo. O sea, nosotros a lo mejor a veces no dimensionamos cómo se hace esta clasificación arancelaria y todo lo que tiene que suceder para que un producto salga de un país y entre a otro. Obviamente hay industrias que ya lo tienen tan automatizado por la experiencia, por la práctica y por el día a día, que les resulta ya algo muy cotidiano y muy fácil, y que pues obviamente es literal toda una ciencia el dedicarse a esto y ver la clasificación arancelaria. A mí sí me parece interesante cómo es que se clasifica, es similar, por ejemplo, lo de los números, lo de los dígitos, pues al código de barras cuando vas al súper. El supercito es lo micro, la clasificación arancelaria es lo macro. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta cómo todo se mueve en lo micro y lo macro, ¿no? Y a lo mejor nosotros lo vemos muy fácil. Tú vas al súper y ves un código de barras, pero cada numerito del código de barras significa algo. Significa si es un producto de origen animal, no de origen animal, muchas cosas.
y la clasificación arancelaria pues es algo muy, muy parecido. Aquí nos da algunos ejemplos, ¿no? Y nos dice, en este capítulo el término pellet designa productos en forma de cilindro o de bolita, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta cómo también de acuerdo a esto existe esa clasificación arancelaria, ¿no? Donde nos dice qué entra en este capítulo, dice aglomerados por simple presión, adición o con una pequeña cantidad de aglutinante. Y bueno, ahí nos muestra incluso en la clasificación arancelaria, obviamente viene graficada y puedes ver la imagen y puedes ver la descripción. En la partida 7114 dice que son artículos de orfebrería, tales como servicios de mesa, tocadores, escritorio, fumador. O sea, la clasificación arancelaria es un mundo, ¿no? Es más, yo creo que no hay quien la conozca toda completa de pe a pa, sino que también se va segmentando para que la vayan conociendo. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase, chicos, y el lunes comentamos un poquito más de la clasificación arancelaria. Este blog, ya tienen ahí el link de este blog, que a mí me gustó mucho y que tiene información como muy fácil de digerir, ¿vale? Muchas gracias. Viri, ¿algo que quieras comentar por el chat o comentárnoslo? Miss, Dime. más comentar, sabe también qué fue lo que dio lo que a partir del 11 de septiembre dio un gran cambio a restricciones en cuanto a mercancías y productos y pasajeros y todo eso. Cambió muchísimo, dio un cambio enorme a partir de lo de las Torres Gemelas. Torres Gemelas, es correcto. Y aparte es una muy buena observación, Erika, es correcto. A partir del 11 de septiembre fue que empezaron, o sea, ya había algunas, pero empezaron a existir muchas más barreras arancelarias. Lo que yo les decía, a lo mejor lo que nosotros vimos, el ejemplo de cuándo se empezó a revisar el equipaje y lo que podía subir, pues fue con el ejemplo que yo les di, pero tiene razón Erika, a partir del 11 de septiembre y con el atentado de las Torres Gemelas, empezó a haber muchísimas más restricciones y muchísimas más revisiones en los aeropuertos y muchas más barreras arancelarias. Es correcto. Muchas gracias, Erika. Ok, chicos, pues si no tienen ya ningún comentario, les agradezco por lo que compartimos hoy y nos vemos el lunes, chicos. Disfruten. No, mañana no hay clases y el viernes pues ustedes de por sí no toman clase, el sábado yo no tengo clase y nos vemos el lunes. Gracias por lo que compartimos, chicos, cuídense mucho.